¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazine de PTV, que hoy vamos a comenzar directamente con una entrevista que tenemos ahí preparada a través de una videollamada. Vamos a abrir ventanita y vamos a saludar a una química que desde hace tiempo pues está explorando y trabajando en el tema de la ayuda a los demás, a través además de una serie de una filosofía hawaiana que ella pues entró en contacto hace algunos años con ella y bueno pues ha ido profundizando y especializándose en ella, en esta filosofía, en esta técnica hawaiana conocida como Ho'oponopono o algo así. Ahora nos dirá. Claudia Viñati, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, y además hace algunos días hablábamos contigo, pero por cuestión del directo estaba ya a puntito de terminar el programa y no pudimos apenas hablar 3 minutitos contigo, Claudia. Así que hoy, al principio del programa, pues tenemos un poquito más de tiempo para que nos explique esto de la técnica hawaiana del Ho'oponopono. ¿En qué consiste esta técnica y Exacto. cómo entra en contacto una química como tú con este tipo de filosofía o de técnica o estilos de vida? Pues mira, entré en contacto por necesidad. Simplemente estaba pasando una época donde estaba sufriendo mucho, tenía como toda mi vida patas arriba, así que decidí tomar acción. Y el Ho'oponopono, este arte ancestral hawaiano, que es de resolución de problemas, pues llegó a mi vida y de repente empecé a aplicar todas las herramientas y enseñanzas que da esta técnica y mi vida cambió por completo. O sea, y desde ese momento todo ha ido a mejor sin duda. Decía yo en la presentación que eres química y que durante unos años estuviste volcada en la investigación. Sí. ¿Eso te lleva también en un espacio de tiempo en tu vida a entrar en una crisis existencial o personal? Y es por lo que nos contaba que te adentras en esta técnica hawaiana, pero ¿viajas a Hawái o es aquí en España, en Barcelona, quien, no sé, un círculo de amigos, de amistades o de conocidos te introducen en ella? Pues fue a raíz de que mi tía le gustaba mucho esta técnica, me regaló un libro y a partir de ese momento ya empecé a indagar un montón en la técnica, me empezó a encajar todo y más que nada no dudaba de si funcionaba o no, simplemente lo probé y vi que funcionaba. Entonces ya me dio muchísima más confianza para adentrarme más y seguir probando con esta técnica y realmente para mí es la mejor técnica porque incluye muchas herramientas, muchas enseñanzas, prácticas para vivir realmente en paz y en bienestar. O sea que todo esto tiene mucho que ver con el crecimiento personal y con la paz interior y el vivir pues felices, ¿no? El conseguir pues nuestro bienestar personal, no solo lo material, entiendo que sobre todo lo espiritual, aunque también se atrae la materia, ¿no? Lo material. Sí, a ver, al final estamos en un mundo material, así que es como, yo siempre digo, ni muy espiritual ni muy material, ¿sabes? Para mí el limbo este es donde todo fluye y abundancia en general es para sentirnos bien con nosotras mismas, con quien realmente somos y además poderlo llevar al mundo para poderlo materializar y así ganarte la vida. Estamos viendo imágenes de tu perfil en Instagram. En 2017 abriste esta página que estamos viendo, también estás presente en Facebook y solo en Instagram, en la cuenta Hoponoponolover, tú lo dirás mejor, a ver, dilo. Hoponopono Lover. Es que te la marinera es largo, ¿eh? Sí, es muy Bueno, largo, pero dije, me encanta el Hoponopono. Hoponoponolover, eso es. Exacto. Bueno, pues en esa Amante del cuenta, Hoponopono. desde 2017, llevas más de 500.000, más de medio millón de seguidores. O sea, eres una Exacto. Instagramer, vamos, exitosa y que además a través de esta técnica y de tu libro, que ahora hablaremos del libro, pues está ayudando a mucha gente, ¿no? Sí, la verdad que no me considero Instagramer, porque al final lo que yo muestro es cómo vivir en bienestar, cómo vivir en paz y técnicas o sea, herramientas de la misma técnica de Hoponopono. Y sí, al final es una comunidad donde todo el mundo quiere lo mismo, quiere vivir en bienestar, en paz, conectados con la abundancia y la prosperidad, que es lo que queremos. El libro de Cómo atraer la abundancia, que así se llama el libro que estás presentando, ¿verdad?, estos días, Sí. pues recoge frases, pensamientos, ideas, por supuesto muchas de las técnicas de este estilo de vida o de filosofía hawaiana. Cuéntanos cómo has escrito este libro, cómo se distribuye capítulo a capítulo y qué te estaban también,
¿qué repercusión está teniendo entre los lectores que se adentran en tu trabajo, que te transmiten, ¿no? ¿Cómo está cambiando un poco la vida de esas personas que se adentran en todo lo que les cuenta en cómo atraer la abundancia? Pues mira, la idea del libro surgió también, o sea, de la necesidad de ordenar aún más todas mis ideas, ¿no? Todo lo que yo había aprendido durante los últimos 3 años. Y nace también de que muchas personas me dicen, ¿y esto dónde lo encuentro? Y esto tal, ahora digo, en el libro, ¿sabes? Ahora Sí. es en el libro, por favor, ¿sabes? Y ahí cuento mi filosofía de pe a pa. Y es muy gracioso porque tengo amigos familiares que me siguen y se han leído el libro y me dicen, ¡buah! No tenía ni idea de todas estas cosas que enseñas en el libro. Y es porque al final, claro, en Instagram vas poniendo conceptos, herramientas y tal, pero en el libro lo recojo casi todo. Obviamente tengo para 2 más, pero de momento este recoge como una base que para mí es esencial para tener el primer contacto con la técnica, con el bienestar y con herramientas básicas de psicología. Mira, nos quedan todavía 6 minutitos de conexión. Yo quiero aprovechar el tiempo al máximo, Claudia, y a mí me gustaría, si te parece a ti bien, que nos pongas un ejemplo de algún ejercicio que podamos hacer sencillamente, que podamos aplicar a nuestro día a día y que extraiga pues de esa técnica hawaiana. Pues mira, simplemente con respirar y llegar el aire hasta el abdomen profundamente. A veces empezamos a respirar y solo respiramos hasta los pulmones. Y no, para relajarnos un poco. Para mí la clave es conectarnos con el presente. Y para conectarnos con el presente lo podemos hacer a través de la respiración, por ejemplo. Al final, en el presente, si somos capaces de anclarnos aquí, nuestra mente no irá ni al pasado ni al futuro, ¿vale? Que esto es lo que nos lleva entre las preocupaciones del futuro, la ansiedad, tal, a el pasado, a qué pasa si lo hubiese hecho diferente, qué pasa si no sé qué. Entonces, si tú eres capaz de traer tu mente aquí y ahora, podrás encontrar la paz. Es la única manera, porque la paz solo se encuentra aquí y ahora. Y muchas veces, claro, si empezamos a respirar e intentamos mantenernos aquí, verás cómo tu mente empieza a dar vueltas en el tiempo. Y eso lo que lleva es, cuando viajas en el tiempo con la mente, te lleva a emociones de ese estado, ¿vale? Y la paz no estará ni en el pasado ni en el futuro. Por eso es tan importante conectarnos con el presente. Lo podemos hacer de diferentes maneras. Desde cuando estás comiendo, prestar mucha atención a qué huele la comida, a cómo sabe, a tocarla, ¿sabes? Los 5 sentidos nos ayudan mucho a conectarnos con el presente. Y esto realmente es lo que nos lleva a la paz, porque aquí y ahora no tenemos ningún problema, ¿sabes? O sea, es que aquí y ahora estamos en paz. Y eso es muy importante de entender para controlar nuestra mente y nuestras emociones. Oye, qué interesante de verdad lo que nos estás contando. Fíjate, Claudia, es algo tan sencillo que, bueno, que es cuestión también de trabajarlo y de ponerlo en práctica, pero este ejercicio que nos has contado, yo creo que lo has descrito súper bien, porque es centrarnos en el momento inmediato que estamos viviendo y disfrutar en este caso pues de un plato de comida, de esos olores, de esos sabores que nos transmite esa comida, por ejemplo en el caso de que estemos comiendo, o simplemente relajados, respirando, pero sin hacer ese péndulo que tú decías temporal, ¿no? Sin pensar en el pasado ni tampoco pensar en el futuro, me gustaría o querría conseguir o querría alcanzar, vivir el inmediato presente. Exacto, igual que cuando te duches o cuando estés andando, o sea, estamos constantemente en la mente viajando. Entonces, si puedes hacer estar presente, si te estás duchando, pues disfruta de la ducha, de cómo cae el agua, de cómo te estás poniendo el jabón. Eso es estar presente. Y de esta manera podemos alejar la mente de las preocupaciones y que esto conlleva la ansiedad y todas estas cosas. Qué interesante. Desde luego, todo lo que nos cuenta Claudia tiene también que ver con, dentro de nuestras posibilidades, de dedicar tiempo, por ejemplo, a una ducha o a una comida. Es decir, no ir rápido, porque si tú vas rápido en la vida, si tú te duchas en 1 minuto o comes en 2 minutos, evidentemente es complicado el vivir ese presente inmediato y el disfrutar de esa ducha o disfrutar de esa comida, ¿no? Con lo cual, Sí, esa ansiedad también va en aumento. Si encima vas con prisa y estás pensando en lo que tengo que hacer, en lo que no pude hacer antes, en lo que en el pasado me falló, en lo que en el futuro quiero que me vaya bien, ahí los hawaianos y la técnica no funcionaría. claro, igual que cuando tienes una conversación con alguien, que la gente está pensando en qué dirá en vez de escuchar, por ejemplo.
es mantener esta escucha activa de decir, ok, te estoy escuchando y no estoy pensando en ni qué voy a responder, ni luego que voy a ir a comprar el supermercado o qué haré mañana, ¿sabes? Si estoy hablando contigo, te estoy escuchando y luego contesto, ¿sabes? Y si tienes 2 minutos para comer, como me has dicho, también lo puedo hacer. O sea, yo ya sé que es más difícil si solo tienes 2 minutos para comer, pero si solo tienes dos, disfruta de la comida y mantente presente en esos 2 minutos. Oye, pues tomamos nota de todos esos consejos. De todas formas, esto es una pequeña muestra de lo que nos cuenta en cómo atraer la abundancia, que por cierto no lo hemos dicho, pero hay una editorial pues importante que ha querido pues apostar por este trabajo, así que me imagino que es muy contenta, ¿no? Muy satisfecha y orgullosa. Sí, la verdad que estoy súper contenta. Trabajar con MR Ediciones, que es de Planeta, para mí es perfecto. O sea, ha sido increíble el trabajo con mi editora, que se llama Isabel, que le mando un abrazo desde aquí. Ha sido muy fácil. Yo siempre digo, muy fácil, muy fluido y muy feliz. Y así es como ha sido y agradezco profundamente que me hayan apoyado en este proyecto. Bueno, pues con esa energía positiva que transmite, desde, creo que estás en Barcelona, ¿no? Estás en tu ciudad, en Sí, Barcelona. exactamente. Pues nos llega esa energía positiva aquí al plató de Málaga TV, en Málaga Capital. Muchas gracias, Claudia. Espero hablar contigo en más ocasiones, en futuras ocasiones. Ya estamos en contacto y sobre Exacto. todo que vaya muy bien, que ya me consta que está yendo muy bien este libro, este trabajo tuyo de cómo atraer la abundancia y desde luego animar a la gente a que biche ahí en tus redes sociales porque yo creo que va a ser muy beneficioso para todos. Así que un abrazo muy fuerte. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Bueno, pues ahí queda esa entrevista con la que queríamos empezar la tarde en Málaga TV con Claudia Vignati, la autora de este libro de cómo atraer la abundancia. Nosotros nos vamos a ir a publicidad y enseguida vamos a tener aquí a un gran deportista, Christian Jongenel, que nos viene a hablar de su ONG, de su asociación Brazada Solidaria, que además recientemente pues conseguía todo un hito solidario, un montón de gente involucrada en una causa para ayudar a la India, uno de los países pues, más afectados en el planeta por el COVID-19 y a través del deporte y concretamente a través de la natación pues se ha conseguido algo muy importante, pero eso lo contamos después de publicidad. Bueno, pues regresamos aquí después de esa pequeña pausa para la publicidad y saludamos, como yo decía, a un gran deportista malagueño, rinconero, Christian Jongenel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí contigo un ratito. Fíjate que yo creo que es la primera vez que estás en nuestro programa porque sí participaste hace meses, pero a través de videollamada, en pleno confinamiento. Sí, la verdad te que llamamos sí. una tarde y entraste por Skype, pero nos alegra que nos puedas visitar hoy y nos hables de Brazada Solidaria, de la ONG de la que eres pues la cara visible, ¿no? Y que habéis conseguido ya cosas muy importantes en estos años, ¿no? de vida, de andadura, pero especialmente este verano pues ha sido yo creo que un antes y un después, ¿no? En vuestra ONG, porque habéis movilizado muchísima gente a través de redes sociales y especialmente a deportistas, a nadadores que se han sumado a una causa benéfica para ayudar a la India, uno de los países más afectados por el COVID-19 en este momento. Sí, la verdad es que llevamos más de 10 años con la Asociación de Brazada Solidaria, que está vinculada a la Fundación Vicente Ferrer, allí en India. Nuestro propósito era un poco que la gente, de una forma activa, colaborase en el proyecto, ¿no? Y qué mejor que lo que nos gusta, ¿no? Que es nadar, ¿no? Esa actividad de natación, pues que mejorase la vida de otras personas un poco lejos, ¿no? Que es la India. Sí. Pues eso era nuestro objetivo, ¿no? Teníamos las travesías populares donde venían muchos deportistas, muchos nadadores. Ahí estamos viendo precisamente imágenes del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, de su canal de YouTube. Sí. Esto es muestra de los eventos que hasta ahora habéis hecho físicos, presenciales, convocando a mucha gente. Claro, esa era un poco también nuestra intención, ¿no? El que viniera mucha gente, viniera con su familia. Incluso a veces no es tanto buscar ese deportista de élite o deportista consagrado, sino una persona que realmente sea solidaria, disfrute con el deporte y vengan también, ¿no? O sea que nosotros no solamente buscamos grandes deportistas y grandes representaciones del deporte, ¿no? Sino todas las personas que se sienten un poco con esa inquietud de poder ayudar a otras personas, ¿no? Llega, por desgracia, la pandemia del COVID-19. España está, evidentemente, entre los países pues, más afectados de Europa, pero a nivel mundial, a nivel del planeta, pues decíamos que India es el segundo o el tercer país más afectado, ¿no? Esto ha venido incluso a pues, incrementar, ¿no? las penurias que allí se pasan, ¿no? Ya que ya es un país con una masa poblacional en el umbral de la pobreza bastante importante, pues ahora con el COVID-19
todavía peor, ¿no? Parece que la enfermedad pues se ceba con los países más necesitados y vosotros os propusisteis hacer una travesía a nado solidaria para unir de manera simbólica España con India. Más de 8.300, unos 8.350 kilómetros, aunque se han superado con creces, ¿no? Sí, no, la verdad es lo que tú cuentas, ¿no? La Fundación trabaja en una de las zonas con más necesidades de la India, que en Anantapur, prácticamente en el centro de la India. Una zona rural, ¿no? Una zona muy rural, lleva 50 años trabajando en proyectos de educación, sanidad, medio ambiente, mujer, discapacidad. La verdad es que se han conseguido muchas cosas, hay muy buena relación también con los organismos oficiales, se trabaja mucho de la mano, o sea que es una ONG muy consolidada, ¿no? Allí es verdad que faltan muchos recursos y a veces donde faltan los recursos, pues cuando aparece una emergencia como la que hay ahora, pues bueno, pues como que se hace agua en muchos sitios, ¿no? Pero bueno, se está trabajando con muchas ganas. El proyecto de emergencia que tenemos prácticamente ahora mismo es solamente para alimentos, para llevar alimentos a los hospitales y a las personas, a los niños en las casas. Y lo que tú dices, nos encontramos en la situación que no podíamos hacer nuestra vida cotidiana de brazadas, ¿no? Que era convocar a 600, 700 nadadores que vinieran, que nos tomáramos la fruta juntos, que nadáramos juntos. Entonces pues se nos ocurrió esta travesía, ¿no? Que con la suma de muchas brazadas, cada nadador en su piscina, en su río, en su pantano, en su alberca, en su mar, donde quisiera, pudiera sumar esos metros para que de manera virtual, entre todos, llegásemos desde España hasta India. En la página web de Brazada Solidaria pues se podían inscribir los nadadores, hacían su donativo, el que incluso podías hacer la travesía y si económicamente no podías hacer el donativo, pues marcaba una X y no había por qué hacer el donativo. Muchos sí que lo han hecho. Claro. Y la cantidad que habéis recaudado se puede decir, ¿verdad? Sí, claro, sí. 20.000, ¿no? 20.000 euros. Sí, cerca de 20.000 euros hemos conseguido. Está muy bien. Está genial, ¿no? Es verdad que estábamos aquí también en una situación muy difícil, lo vemos todos los días en la calle, en las noticias, en nuestros vecinos, y por eso era también un poco, ¿no? Ese compromiso que fuese también con la brazada y en la medida de lo posible cada uno que hiciera la aportación que pudiera, ¿no? Mira, si te parece, Cristian, vamos a pedir a los compañeros que pongamos un vídeo que es una recopilación de testimonios de nadadores de toda España, incluso algunos creo que también de Latinoamérica, de Sudamérica, que han querido, pues de América Latina, que han querido participar en este reto, ¿no? En esta travesía simbólica uniendo España con India, y ellos pues animaban también a otros compañeros, otros nadadores que hicieran lo mismo. Vamos a ver ese vídeo un poquito y seguimos aquí la charla en plató con Cristian Jongener. Bueno, mi nombre es César Castro, nadador de la selección española, y actualmente el récord de España fue clasificado también para los Juegos Olímpicos de Río 16, y aquí desde la piscina de Plasencia yo también me sumo a la causa solidaria de brazadas para combatir la mala situación que está vivida en la India a causa del COVID-19, y queríamos llegar a nadar desde España hasta la India, así que ¿tú con cuántas brazadas te apuntas? Hola, soy Héctor, nadador que cruzó el estrecho de Gibraltar nadando al estilo mariposa y fundador de la Good Swimming. Os animo a participar en la travesía Brazadas Solidarias para ayudar a la Fundación Vicente Ferrer contra la crisis del COVID-19 en la India. Entre todos y todas podemos hacer la distancia que separa España e India nadando y hacer historia. Del 1 al 31 de agosto de 2020 podrás nadar en el lugar que quieras, los metros que quieras, inscribirte en la web y anotar todos los metros que has realizado. Compártelo en tus redes sociales con el hashtag SOSCOVIDindia y con el hashtag Brazadas Solidarias. Y por último, yo voy a empezar a nadar para sumar metros. Nos vemos en el agua. Soy José Luis La Rosa, nadador de aguas abiertas. Llevo ya varios años viviendo aquí en Malasia y bueno, os quiero comentar un par de cosillas desde las Islas Pergentián, donde acabamos de nadar alrededor de las dos islas. Reto personal de aguas abiertas que llevábamos trazando desde que comenzó el confinamiento y se nos fueron un poco a pique todos los planes de este año respecto a aguas abiertas. Nada, os quiero animar a uniros al reto solidario de Brazadas Solidarias, a unir España con India, 8.350 kilómetros, para concienciar sobre la gran problemática que tienen debido al virus que nos está afectando a todos. Así que
nada, os animo a uniros a ellos, podéis registrar todos vuestros nados en brazadasolidarias.com, compartirlo en vuestras redes sociales y nada, y de esta forma echaréis un cable a concienciar a todo el mundo al respecto lo que está pasando en la situación en la India. Y en primera mano os puedo comentar que bueno, he estado allí varias veces y sé cómo es la situación, no puedo ni imaginar cómo lo que deben estar pasando ahora después de los pocos recursos que tienen en aquella zona, así que toda ayuda es bienvenida. Y nada, os animo a uniros a este reto solidario. España-India, Brazadas Solidarias. Un reto que ha tenido tal aceptación que la propia organización de Brazadas Solidarias me contaba mientras que estábamos viendo este vídeo, Cristian, que teníais que subir, en principio pensabais un vídeo por día y al final era tanto los nadadores que se iban sumando que eran 3 y 4 vídeos por día. Bueno, ha sido... al final 1.500 nadadores, ¿no? Cuando el reto lo pensabais haber cumplido con unos 700, 800 nadadores. Sí, la verdad es que, mira, yo también muy contento porque nosotros es verdad que estamos muy volcados con India, con las necesidades de India, pero también pensamos mucho en las personas de aquí, ¿no? En cómo a través del deporte se puede uno sentir mejor, ¿no? Y que nos llame gente y nos den las gracias de haberle un poco alegrado, haberle dado un poco de vidilla ese mes de agosto tan extraño que hemos tenido todos, ¿no? Es decir, oye, es que yo todos los días salía a nadar, empecé hace 1000 metros, ahora hago 3000, todos los días estoy subiendo los metros, y nos daban las gracias por haberle abierto los ojos en hacer este tipo de proyectos, ¿no? O sea que muy contentos por todos los sentidos, ¿no? Los nadadores con sus relojes miraban los metros que hacían, los subían a nuestra página web, todos los días iban subiendo metros durante el mes de agosto. Había otros nadadores que simplemente más o menos la distancia que sabían que habían recorrido eran los metros que subían. Bueno, la verdad es que ha sido un mes de agosto muy intenso. Muy intenso y bueno, lo que tú dices, ¿no? Que sobre todo, incluso antes del verano, muchos deportistas, quizá a lo mejor no se ha hablado tanto como otros colectivos, pero es verdad que los deportistas tenéis un ritmo de vida y un día a día muy disciplinado, ¿no? Que tenéis que entrenar, sobre todo los deportistas me refiero pues, profesionales, ¿no? Y claro, para nadar pues necesitas mar abierto o una piscina olímpica, ¿no? Eso en tu caso, por ejemplo, ¿cómo lo has hecho? A pesar de que la piscina municipal de Rincón Cubierta tiene tu nombre, pero estaba cerrada también en pleno confinamiento. Sí, bueno, está cerrado todo, ¿no? Todos los estadios de atletismo, piscinas, todos los centros deportivos, centros de alto rendimiento, todo está cerrado. Y yo, hombre, tengo la suerte de vivir en el Rincón, también tengo una casita con jardín. Y rápidamente puse a punto una piscina que tengo de estas de toy de 3 metros, me puse una goma elástica y todos los días me metí en la piscina a nadar, ¿no? Y después también en mi casa iba haciendo ejercicios, como todo el mundo ha podido, pues nada. Es verdad que no era seguir un entrenamiento, ¿no? Como lo que yo sigo habitualmente, pero bueno, yo creo que también era un poco para que la mente estuviera un poco mejor, ¿no? No tanto físico, sino mental. Bueno, me imagino la Fundación Vicente Ferrer pues muy contenta, ¿no? del resultado de esta iniciativa, de esta colaboración nuevamente, porque todo lo que hacéis vosotros va destinado a la Fundación Vicente Ferrer. ¿Tenéis ya un próximo reto, algo que estéis ahora mismo ya trabajando en ello? Bueno, todos los años también trabajamos mucho lo que es en los colegios también. Yo iba mucho a dar charlas a los colegios, contaba un poco todo lo que es la natación y lo que son los proyectos en India, y la verdad es que me encantaba, ¿no? Porque yo veía a los niños, es verdad que yo llevo nadando desde los 5 años y, bueno, no sé, por una cosa o por otra nadie me habló de que yo con mis brazadas podía mejorar la vida de otras personas, ¿no? Una cosa que fui yo descubriendo, ¿no? En el transcurso de mi vida, ¿no? Y cuando yo le digo a niños de 6, 7 años que con el deporte, con lo que a ellos les gusta, pueden mejorar la vida de otras personas, pues, no sé, les veo un brillo. ¿No? Sí, y me motivan más a mí, ¿no? Sí, porque es verdad que a veces los niños te motivan mucho, ¿no? Y te dan mucha esperanza de que hay futuro, hay presente, ¿no? No sé, las buenas intenciones que tienen los niños. Y bueno, siempre estamos muy centrados en lo que es los colegios, y ahora estamos un poco dándole vuelta un poco cómo podemos llegar a ellos de forma telemática, de forma por correo electrónico, no sé, algo así tenemos en mente. Pues Cristian, enhorabuena a ti y a toda tu familia, a tu gente de Brazadas Solidarias por lo conseguido este verano con ese reto de unir de manera simbólica pues España con India, con esa travesía solidaria y con todo lo que, bueno, la trayectoria de 10 años de vida que tiene la asociación. Y para todo lo que vayáis a hacer, emprender, pues ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa y vuestra ventana también para difundir a toda Málaga, ¿eh? Nada, muchas gracias a vosotras. Al final yo siempre muchas veces digo lo mismo, ¿no? Que yo pongo las brazadas, pero las solidarias las hacen personas como tú y las más de 1.500 personas que han estado nadando con nosotros. Pues Brazadas Solidarias en redes sociales, lo seguís, están en Instagram, creo que también en Facebook, ¿verdad? Sí.
Yo le sigo en Instagram y la verdad que son muy activos, ¿eh? Son muy activos. Cristian, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, nosotros ahora vamos a mirar aquí la escaleta que nos toca. Bueno, pues nos toca, vamos a irnos al vídeo, si os parece, compañeros, de la obra Nina Cocina Miedos, que este fin de semana acoge el Teatro Echegaray, porque los miércoles en este programa hablamos de teatro, en nuestra sección de Arriba el Telón. Y hoy, pues vamos a charlar con la actriz y directora de la compañía Mar Rojo Teatro, con Mar Lombardo, que está ahí preparada ya para atendernos en poquitos segundos. Vamos a ver el tráiler de la obra y enseguida pues hablamos con ella y hacemos posible este miércoles, un miércoles más, nuestra sección dedicada al teatro. Arriba el telón. Nina Cocina Miedos. Cocinera mágica profesional. Atrapo el miedo de los niños y las niñas y lo guiso en mi cazuela hasta convertirlo en un... Pues ahí está el tráiler que nos sirve de aperitivo para saber lo que vamos a poder contemplar en el Teatro Echegaray este fin de semana, este domingo, con doble sesión a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde. Enseguida vamos a hablar con la directora y con una de las actrices de esta compañía, pero vamos a saludar a Fiorina Sage, que hacía muchas semanas que no la veíamos y que es, bueno, el espíritu de este espacio de Arriba el Telón. Fiorina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí que vengo con muchas ganas de darle caña al teatro porque yo creo que la cultura es una de las columnas vertebrales de nuestra sociedad y debemos de apoyarla, y sobre todo el teatro en este momento. Que la gente no tenga miedo de ir al teatro, por favor. Están todas las medidas de seguridad, han sido tomadas, los geles, las distancias, todo está sumamente bien organizado. Es muy seguro ir a ver una obra de teatro. Es muy seguro en todos los teatros de España, y aquí que hablamos de nuestros teatros de Málaga, por favor, acudan al teatro, ayuden a la cultura. Claro que sí, que durante el confinamiento los artistas pues nos han amenizado con su arte, con todo lo mejor que ellos saben hacer. De manera altruista han estado pues subiendo obras de teatro a internet, dando conciertos, pues ahora toca a la población el responder. Sí, responder ante esos, y sobre artistas. todo darse cuenta que encima las tarifas que están en los teatros, francamente, es muy asequible ir al teatro en este momento, porque precisamente necesitan un empuje, saben que hay una crisis y no pueden pedir demasiado dinero, pero es muy asequible ir al teatro, y las obras de las que vamos a hablar ahora, pues por supuesto... Fíjate, a mí no me gusta hablar pero vamos a decirlo, porque es que la verdad que el precio, 6 euros. 6 euros por una obra de teatro que tiene un trabajo de escenografía, de puesta en escena. Bueno, vamos a saludar a una de las responsables de esta compañía, fundadora de la compañía Mar Rojo Teatro, Mar Porras Lombardo. Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muy bien. Bueno, ya mismo te tenemos por aquí con tu equipo en Málaga capital, en el Teatro Echegaray este domingo, con doble función. Entiendo que doble función por el tema del aforo reducido. Habéis decidido hacer doble función esa mañana, ¿no? Exactamente, para que pueda ir un grupo a primera hora, a las 11, otro grupo a la 1 y esté todo más controlado. O sea, bueno, sí. Estamos ante teatro de objetos, de títeres, también, por supuesto, actores, pero cuéntanos un poquito de la trama, de la historia que nos presentas con Nina Cocina Miedo. Bueno, desde aquí ya te presento a nuestra colaboradora
Fiorina Sage, que seguro que también tendrá muchas preguntas para ti. Pero cuéntanos en qué consiste la historia que nos presentáis de Nina Cocina Miedo. Bueno, Nina es una cocinera mágica, ella, la protagonista. Ella se dedica a viajar por el mundo atrapando los miedos de los niños y las niñas. Entonces luego todos esos miedos los cocina en su olla mágica, que se llama Guisos, y de esa olla mágica lo que sale es una historia. Y esa historia ayuda a esos niños a combatir esos miedos que tienen. En concreto, el domingo vamos a ver la historia de Valentina, que es una niña que tiene mucho miedo a los sonidos, a los ruidos que hay en su casa, a la oscuridad, y luego se dará cuenta de que al final la risa es el mejor arma para combatir el miedo y que a veces es nuestra propia imaginación la que nos hace ver cosas que no son. Mar, esto viene al hilo, digamos, te viene al pelo para poder enseñarles a los niños a que no tenga tanto miedo con el COVID, ¿no? Porque hemos visto unos reportajes con unos niños más que asustados, con el síndrome de la cabaña, en fin, con muchos problemas a la hora de relacionarse ahora, de ir al colegio. Yo creo que esa obra precisamente puede ayudarles, ¿no? Porque tú estás hablando de unos miedos que son los miedos que tienen los niños en cualquier momento, pero que ellos mismos pueden hacer el paralelismo, ¿verdad? Sí, totalmente. Además, sí que me estoy dando cuenta en las funciones que he podido tener desde que se levantó el estado de alarma y manteniendo siempre la distancia, que ellos vienen a hablar conmigo, los pobres, desde la distancia y con su mascarilla. Sí que muchos de ellos me hablan, bueno, sobre la situación que están viviendo y sobre el COVID. O sea, son uno de los miedos que ellos me comentan para que meta en la olla cuando ya termina la función. Entonces sí que me parece interesante este espectáculo en esta época, porque creo que a lo mejor no nos damos cuenta de todo lo que a ellos les está influyendo en la situación que estamos viviendo, porque claro, ellos son positivos y ven la vida desde ese lugar tan bonito, pero lo están sufriendo. Yo lo veo en mi propio hijo que tiene muchos más miedos que hace 6 meses. Yo conozco bien, todos conocemos bien el Teatro Cervantes. Echegaray. Estarás en el Echegaray. Vale, vale. Bueno, pues es fácil trabajar con los niños desde el escenario del Echegaray, precisamente. Es un escenario que da muy pie, cerquita muy cerquita. No tiene altura. Es a Exactamente. ras de patio de butaca. Exactamente. Sí, bueno, es la primera vez que voy a ir con mi compañía a Málaga. He estado trabajando con otras compañías, con Teatro Mutis y otras con las que he trabajado, a las que quiero mucho, pero es la primera vez que voy con la mía, con Mar Rojo. Entonces no conozco el Teatro Echegaray, pero más o menos ya me ha contado mi técnico cómo es y creo que se adapta perfectamente al espectáculo. Creo que las medidas son estupendas, o sea, todo el protocolo que se nos ha pasado desde el Teatro Cervantes es impecable. Nosotros también hemos aportado nuestro protocolo y creo que los peques que vengan van a poder, y los padres y las familias van a poder disfrutar del espectáculo con tranquilidad y pasarlo muy bien, que es de lo que se trata. Mar, para volver un poco a la trama de tu espectáculo y sobre todo a los medios técnicos que tú has empleado, porque yo he podido ver que has utilizado multimedias, ¿no? Has estado trabajando con un poco de todo. Cuéntanos un poco todos los medios que has puesto en la puesta en escena. Bueno, la puesta en escena quisimos trabajar, porque es un espectáculo que ya llevamos unos años con él, quisimos trabajar con los objetos, con los títeres, que es algo que nos gusta a nosotros mucho en la compañía, pero luego aportar toda esta parte audiovisual que nos ayuda también a generar este ambiente mágico que necesitábamos para el espectáculo. Entonces son unos audiovisuales muy sencillitos, porque es la ventana de la cocina de Nina, y nada, hay una parte de stop motion que está hecha con un muñequín con plastilina, que es uno de los, bueno, es el malo de la obra, Mieditos, y luego otra parte en la que nos ayuda a contar a los niños lo que uno se imagina cuando oye un ruido y dice, bueno, pues será un monstruo que hay en el armario, y luego te das cuenta de que no, que ha sido el viento que entraba por la ventana y movía. Entonces los hemos utilizado un poco para que ellos vean
en un audiovisual lo que está en su cabeza cuando generan estos miedos. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, no, te has explicado fenomenal, Mar. Además estamos viendo, conforme nos está explicando la puesta en escena, estamos viendo imágenes del tráiler y vemos que desde luego la puesta en escena está muy llena de fantasía, que esos objetos, ahí estamos viendo algunas proyecciones de las que tú mencionabas y vemos que muchos de esos objetos de la cocina pues cobran vida, ¿no? Mencionabas a Miedito, que es el malvado, el malo, ¿no?, de la historia, pero luego también tenemos el caldero mágico, que es Guisos, y luego la propia niña Valentina, aparte de la cocinera, ¿no?, de Nina Cocina Miedo. Pues, y luego está Pelos también, que es la escoba voladora, la escoba mágica con la que Nina se desplaza por el mundo recogiendo miedos, que es andaluza. El espectáculo maja. Andaluza, ¿no? La escoba, la hemos visto también por ahí, por el trailer. Que marca ahí una canción flamenca que espero que... Vamos, que... Es un guiño a nuestra tierra. ¿De dónde eres, Mar? Pues mira, yo soy de Madrid. Vivo en Asturias desde hace muchísimos años. Pero mi padre es de Córdoba y toda la familia de mi padre es andaluza. Entonces, y he vivido todos mis veranos en Córdoba, así que es una tierra a la que adoro. Que el alma andaluza la comprendes perfectamente. Vamos, pero perfectamente. Recuerdo a mi abuela cantando copla en el patio lleno de geranios desde que nací. Qué bonito, qué bonito. Oye, Nina Cocina Miedo es a partir de los 3 años y es un espectáculo para toda la familia, es teatro familiar, o sea, para que vaya padres y niños, niños y abuelos, hermanos, para toda la familia. Y que vayamos nosotros para apoyar obras y teatro y que estemos ahí siempre, presentes. Pues sí, eso ahora mismo yo creo que es lo que necesitamos las compañías, que la gente se anime a ir al teatro. El teatro es un lugar seguro, se están tomando muchas medidas y es importante que la gente sepa que somos muchas las personas que nos dedicamos de manera profesional al teatro. Es nuestra pasión, pero también es nuestro medio de vida y yo pido que se apoye y que se vaya al teatro, porque al final además sobre todo para el público infantil es muy importante por todo lo que estábamos diciendo. Ellos están pasando toda esta época de una manera muy, no sé, yo creo que no llegan a entender todavía lo que está pasando. Tienen unas medidas en el colegio muy importantes, les ha cambiado todo, ver a su profesor con la mascarilla, a sus compañeros, entonces creo que empiecen a ir al teatro y a hacer ciertas cosas con todos los protocolos que tenemos que seguir, a ellos les beneficia. Y hay otro tema también, es que estos niños desde el confinamiento han estado en contacto con medios audiovisuales prácticamente en exclusiva y no han tenido el contacto directo. El teatro es un contacto directo, es una bocanada de aire fresco para estos niños y una vuelta un poco a la realidad, porque todo lo que tienen delante de ellos siempre es a través de una pantalla. De ahí la importancia para todos los pedagogos y para la gente que nos dedicamos a la docencia es que haya un contacto directo, ¿no? Totalmente, o sea, no tiene nada que ver. La pantalla es maravillosa, sobre todo si estás viendo una película o una serie interesante, pero el teatro tiene el directo. Nosotros en nuestro caso con la compañía, ahora es un poco más complicado, pero siempre que terminamos los espectáculos, los niños acceden al espacio escénico, pueden tocar la escenografía, los títeres, ver de qué se hacen, pueden preguntarnos. Esa posibilidad no te la da un audiovisual, una pantalla. El teatro sí, ellos ven todo y luego te sueltan todas las dudas que han tenido, todo lo que se les ha venido a la cabeza durante el espectáculo. Entonces, no sé, creo que es muy necesario y muy importante para ellos ir al teatro. Pues, Mar, tenemos que dejarlo aquí, pero recordamos la fecha, Nina Cocina Miedos, en el Teatro Echegaray, a través de la propia página web del Teatro Cervantes. Podemos informarnos mejor, adquirir las entradas, pero aunque están a través de la página web del Cervantes, pero la obra se representa en el Teatro Echegaray, este domingo 4 de octubre a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde. Tenemos esas dos opciones, esos dos pases. Mar, muchas gracias por atendernos y que disfruten mucho con el público malagueño, que estén ahí arropando vuestra obra. Seguro que voy a disfrutar y animo a todos los niños y niñas de Málaga que se acerquen al Echegaray a conocer a Nina Cocina Miedos, que es muy maja. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, mucha suerte. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, Fiorina, hemos hecho posible una semana más arriba el telón. Me alegro mucho de que hayas podido venir esta semana y desde luego nosotros seguiremos nuestro empeño de difundir el teatro, apoyar a las compañías de aquí y también a las compañías de fuera que vienen a nuestra tierra y poquito a poco vamos recuperando la normalidad. Hay una agenda teatral y esta agenda, pues los medios de comunicación tienen la obligación, digamos, en este momento de darla de apoyarla, darla a conocer y sobre todo insisto mucho en que la gente deje de tener miedo a entrar en una sala de teatro, está muy bien ventilado. A ir al cine también, por supuesto. Al cine también, está todo muy bien ventilado, está todo, de verdad, todo bien preparado. Y si van al colegio los niños pueden ir al teatro. Claro. Y si vamos a trabajar, los mayores podemos ir al teatro. Y podemos ir a disfrutar con la cultura. Y sobre todo, disfrutar con la cultura. Pues Fiorina, nos vemos dentro de muy poquito, ¿eh? Eso espero. Muy poquito. Bueno, muchas gracias. Nosotros ahora ponemos música al programa, que nos gusta a veces pues poner por la tarde un poquito de momentos musicales que le llamamos, algún videoclip que rescatamos de algún grupo o algún artista que haya pasado recientemente por el programa. Y enseguida os vamos a presentar el libro que acaba de lanzar al mercado el escritor Antonio González Villena, escritor e investigador, porque es un hombre apasionado de la historia, que investiga, que yo le llamo que es un ratoncito de biblioteca, porque el hombre se mete, indaga y saca de los archivos lo que no está escrito, vamos. Recopila y concretamente ha escrito un libro dedicado a la historia del Hospital Noble, de este edificio que tenemos en la zona de la Malagueta, que tiene una historia muy interesante. El libro ya está en el mercado y vamos a presentarlo esta tarde aquí en Málaga TV. Música y regresamos enseguida. Cuando tú te callas yo tengo ganas de hablar, y aunque sé que a veces quieres pelear, yo solo quiero que tu cuerpo sea un boomerang, y aunque te vayas vas a regresar. Y ahora dices que el que soy no se parece en nada a mí, que ya no tienes corazón para quedarte junto a mí, porque buscas a alguien que te quiera, siempre has sido la primera. ¿Qué vamos a hacer? Y si me enamoro 100 veces, los dos sabemos lo que esta noche tú quieres, no despertar. Horas hoy también ves, si me enamoro 100 veces, cuando te veo por la calle si vienes, y dime que ya no me quieres, yo lo he aprendido de ti, de tus ganas de vivir, de ti, de la forma en que sonríes, cuando me vas a mentir. Y es que ya no tengo para ver si esto es un sueño o ya estoy despierto. Porque cuando tú me hablas yo te quiero besar, y aunque sé que a veces me quieres matar. Y si me enamoro 100 veces, los dos sabemos lo que esta noche tú quieres, no despertar. Deshoras y hoy también ves. Sonrisas y tus mentiras, nena, tú me quitabas la vida. Que para juntar tu boca y la mía no hay que tener ninguna prisa. Y las ganas de hacerme sufrir, lo he aprendido de ti. Y todas las noches me juro que un día te acordarás de mí, de mí. Si me enamoro 100 veces, los dos sabemos lo que esta noche tú quieres, no despertar, deshoras y hoy también bebé. Y me enamoro 100 veces, cuando te veo por la calle si vienes, y dime que ya no me quieres, yo lo he aprendido de ti. Yo lo he aprendido de ti.
Pues ahí queda ese videoclip de Chico Malo con Café Quijano, con esa colaboración musical que hicieron hace pues un tiempo. Bueno, nosotros ahora vamos a presentar ese libro muy interesante para los amantes del patrimonio de Málaga, de la historia de Málaga. Pues aquí tenemos Historia del Hospital Noble, 150 años de una institución malagueña creada por una familia inglesa. Nuestro amigo Antonio González Villena pues nos presenta este nuevo trabajo. Antes de pasar al vídeo de Chico Malo decía yo lo llamo cariñosamente un ratoncito de biblioteca, porque es que el hombre está todo el día indagando en la historia, en los archivos, y la verdad que rescatas cosas, bueno, muy curiosas, como por ejemplo la historia de este edificio, que todos más o menos pues sabemos dónde está, ¿verdad? En la zona de la Malagueta, muy próximo a la Plaza de Toros de Málaga, pero yo creo que se desconoce la historia del edificio, ¿verdad? Bueno, pues mira, si tenemos en cuenta que es un edificio muy emblemático, que ha cumplido 150 años y que nadie se ha acordado de él, nada más que tú. Bueno, te has acordado tú que has indagado y tú me has llamado y me has dicho, oye, que tengo un libro, y yo he dicho, oye, pues me interesa a mí porque es verdad que siempre escuchamos en el Hospital Noble, pero ¿qué hay detrás? ¿Cuándo dejó de ser hospital? ¿Quién construyó, quién regaló? Porque fue un regalo a Málaga. El Hospital Noble, bueno, todo tiene que ver, lo dice el subtítulo de la novela, todo tiene que ver con una concesión que hace a Málaga una familia inglesa, las hijas, las herederas de un doctor que falleció en Málaga, de un doctor británico, y que luchó y trabajó mucho para erradicar la cólera, ¿no? Sí, él vino a Málaga, llegó para curarse de otros males que traía de Inglaterra. Y al llegar aquí pues se encontró con la epidemia y como buen ¿Hablamos del año aproximadamente? 1870. O sea, perdón, 61, 62. En la segunda mitad del siglo XIX, esta familia, este doctor británico, llega a Málaga para curarse de una dolencia y él se encuentra que se desata la epidemia de cólera en Málaga. Y entiendo que desde su conocimiento médico, pues, contribuye a erradicar. Se pone a trabajar para erradicar la cólera. Se contagia y además se contagió bien o tenía muchos males que murió a los pocos días. ¿Él murió también de cólera? Sí, sí, murió aquí. Claro, porque me imagino que se entrevistaría, hablaría con muchos enfermos de cólera. Pues habría que imaginárselo y se meterían en todos los focos de infección, vamos, lo que fue... ¿Y su contribución fue reconocida en la sociedad de esa época? No todo lo que se debiera. Incluso cuando la heredera ya hicieron la donación, el ayuntamiento la aceptó, pero no fue una aceptación, digamos, de una eufórica ni nada, sino que los trámites se prolongaron 6 años para llegar a la Estamos viendo imágenes del edificio del Hospital Noble. No hemos dicho el nombre del doctor británico, José Guillermo Noble. Exacto. Las herederas, no sé si fueron sus hijas, sus hijas, fueron las que entregaron a la ciudad de Málaga este edificio, que se construyó para tal fin o se construyó para tal fin. Para tal fin. Ajá. Bueno, esto sí que es el añadido, ¿no? Esto no es la parte de atrás. Que son oficinas. Actualmente el Hospital Noble es la sede de Masa, ¿no? De la empresa de agua. Es todo para el tema de agua. De agua. Hay también creo que otras oficinas, sobre todo ya en el edificio anexo, ¿no? En el edificio anexo, que ya es, me parece que nadie lo llama como Hospital Noble, sino un edificio que han hecho ahí. Que la verdad, todo hay que decirlo, no pega nada con... Es un parche, pero bueno. Menos mal que no se ve, ¿no? Porque la parte del Hospital Noble por detrás tampoco enseñaba nada. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, ¿hasta cuándo fue hospital? Creo que durante 100 años por lo menos, ¿no? Bueno, yo le cierro en la contraportada diciendo que fueron 100 años de historia y 50 años de olvido. O sea, unos 150 años desde que se fundó, en los que hay 2 etapas, ¿no? 100 años de servicio a la ciudad y 50 de olvido, de que la gente pues ha olvidado ya lo que se hacía en esta... Bueno, hay una orden también, las hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, que entiendo que eran las monjitas que regentaban el hospital, ¿puede ser? Pues sí, entre las hermanas de San Vicente de Paul y la sociedad, la alta sociedad burguesa de Málaga, fueron los que hicieron valer el hospital, porque entre la familia Grun, Heredia, Livermore, fueron sus mujeres las que se encargaron de estar siempre recaudando fondos
pendiente que al hospital no les faltara nada. ¿Qué tipo de enfermos trataban en el Hospital Noble? Pues la idea de la familia Noble, que la pone en sus escrituras, era que el hospital tenía que hacer principalmente beneficencia y para atender a todos los marinos que tuviesen problemas al llegar a Málaga, de cualquier país. Y a su vez ayudar al barrio de la Malagueta, que era un barrio por aquella fecha pues de chabolas. Estamos viendo unos documentos que son importantes, que tienen su significado. Cuéntame, Antonio. Bueno, ese, por la distancia, me parece que es precisamente el poder que envía la familia Noble al cónsul de Inglaterra en Málaga, autorizándolo a organizar el hospital. Sí, al principio, esas ¿sí? firmas ya las veo desde aquí, que las conozco. Antonio, al principio has dicho, lo que pasa ha sido un poco de pasada, has dicho que la cesión o el regalo, esta obra filantrópica de los herederos de este doctor, de José Guillermo Noble, pues tuvo sus luces y sus sombras con respecto a, digamos, a la sociedad de esa época, ¿no? Que hubo enfrentamientos políticos, que hubo tensiones, que hubo gente a favor y gente en contra. ¿A qué se debe? No llegaron a los enfrentamientos, pero hubo gente que lo vio como una cosa sin importancia, que no tenía mayor... pero hubo desidia. Sí, hubo desidia, que bueno, la obra se hizo muy rápida, pero fue porque a los 5 años de trámite, el cónsul de Inglaterra amenazó al ayuntamiento que se llevaba el libramiento económico a Francia. Y entonces ya sí entraron prisas por terminar el edificio. ¿Este es otro documento, Antonio? Sí, es pues, alguna de las cartas del cónsul, quizá. Bueno, es que a la distancia... Claro, no te preocupes, pero bueno, el libro, aparte de la historia, se recogen documentos que has extraído tú de archivos municipales, ¿no? Exactamente. De archivos municipales, principalmente del de Málaga, del municipal. ¿Se conoce el por qué el hospital dejó de funcionar como tal, como centro hospitalario? Sí. El hospital, cuando en España se radicó teóricamente que ya no hacía falta beneficencia, pues entonces el hospital dejó de tener su objeto, ¿no? Sí. Y ahí el ayuntamiento se buscó unas triquiñuelas legales para hacerse dueño del edificio. Y sin dejarlo de ser hospital, lo continuó utilizando para los funcionarios municipales que no tenían seguridad social. Cuando ya se incorporaron a la seguridad social de pleno, fue cuando el edificio dejó de ser hospital. Entró en un abandono completo, que incluso he leído en algunos puntos que intentaron hasta derribarlo. ¿Es un edificio que está protegido o no? ¿Tiene Pues, algún tipo de valor arquitectónico, me refiero? No, para mí no tiene ningún... y si está protegido es como edificio protegido en Málaga, no es como patrimonio... Oye, siguiendo las directrices que marcaron la familia, esa concesión tenía que ser una concesión, el edificio, pues que tuviese un uso hospitalario, ¿no? Un uso sanitario. Al final, con el paso de los años, sí es verdad que eso pues no se ha cumplido, ¿no? Bueno, no se ha cumplido... Dejó de servir en los últimos... A última hora. Y claro, ahí nadie reclamó nada porque de la familia Noble... Ya no quedaban herederos ni... No quedaba. Antonio, ¿queda algún vestigio cuando se visita el interior? No sé si tú has tenido oportunidad de visitar las instalaciones por dentro. Cuando tú recorres el edificio, el Hospital Noble en su interior, ¿queda algún vestigio de lo que fue cuando hospital? Algo que puedas intuir, mira, pues esta dependencia o este objeto estaba de cuando era hospital. Las entradas. Las entradas. Siguen tal cual. Después ya por dentro... Yo cuando lo vi era, digamos, muy niño y no lo puedo fotografiar mentalmente, ¿no? Pero la entrada sí, las entradas se conservan exactamente igual. ¿Pero tú lo llegaste a conocer y a visitar como cuando era hospital? ¿Todavía? No. Recuerdo haber entrado. ¿Sí? Ah, mira. Ahora,
¿Has podido recoger testimonios de personas que pasaran por allí como pacientes? ¿O de familiares? No me he preocupado de ese tema. ¿Qué es lo más laborioso para ti? Porque a todo esto no te he preguntado, ¿no? ¿Por qué escribir un libro de este edificio? ¿Cuándo surge en ti esa inquietud por investigar la historia de este edificio y por plasmarlo en un libro? Pues digamos casualmente, rebuscando otro tipo de documentos, me encontré con el Hospital Noble, me llamó la atención, empecé a leer un poco sobre el mismo, vi que hay un trabajo muy serio hecho anterior al mío del tema, pero pensé que le faltaba algo y entonces ya fue cuando me puse a profundizar y llegué a la documentación inglesa, a toda la burocracia que hay, porque no piense que los documentos que yo refiero ahí es todo el dossier que está en muchas cajas, además una correspondencia repetitiva en la de la época. ¿Esta fotografía, por ejemplo, es original? ¿Es de... Sí, es original. La podemos mostrar, ¿no? ¿Se puede Sí, mostrar? por supuesto. Bueno, pues aparte de documentos que recoge este libro sobre la historia del Hospital Noble, pues también incluye alguna que otra fotografía de las instalaciones. De las pocas que se han encontrado. Y esta es una fotografía pues de una de las salas, ¿no? Sala. Se ve ahí pues al personal del hospital atendiendo distintos pacientes en cama. Bueno, pues oye, un trabajo... Pues la verdad que es muy original y yo creo que Ediciones del Genal lo publica. Bueno, lo presentaste hace poquitos días, ¿no? Bueno, se presentó, no hemos hecho una presentación, como era el día que cumplía los 150 años, pues entonces allí mismo en Genal pues hicimos una charla entre amigos, pero una presentación, digamos, informal. Informal, que no se ha hecho. En la propia editorial. Sí, que no se ha hecho una presentación oficial ni nada por eso. ¿Cómo podemos adquirir este trabajo, Antonio? ¿Dónde está a disposición del lector? En Prometeo está seguro, porque como es parte de Genal, y ya me imagino ha pasado una semana, pues ya en cualquier librería de Málaga. Y en internet también me imagino que se puede adquirir por internet, ¿no? En internet a través de librerías, ¿no? De librería. Muy bien. Antonio, ¿en qué estás inmerso ahora? ¿Puedes ya adelantarnos tu próximo? Porque tú, lo que yo decía, no paras de investigar y no paras de visitar archivos y bibliotecas, con lo cual seguro que tienes ya un trabajo en mente. Ya hay uno terminado. ¿Ya hay uno terminado? Pero ese está todavía en vista a ver quién... ¿Qué editorial lo saca? Sí. Entonces no se puede decir título de momento. No, todavía no, más, pero un poquito. Lo dejamos ahí en suspense, en misterio, para tus seguidores, que son cada vez más. Bueno, Antonio, muchas gracias y enhorabuena por este trabajo, ¿eh? Las gracias a ti siempre. Hasta muy prontito. Nos vamos a publicidad, no, nos vamos con música, un poquito de música y enseguida vamos a hablar con nuestro abogado colaborador, con Santos Agrela Páez. Hoy además nuestro abogado nos va a plantear un tema que nunca está de más, él está informado sobre este asunto porque cualquiera de nosotros puede ser víctima de un accidente de tráfico. Si así ocurre y tenemos una serie de daños en nuestro vehículo, pues por impacto de otro vehículo o daños personales, ¿no? De consecuencias, lesiones pues como consecuencia de ese accidente, pues tenemos derecho probablemente a una indemnización, por supuesto a un tratamiento médico que tendrá que costear la otra compañía. ¿Cuáles son los pasos a seguir para hacer las cosas bien en el caso de que seamos víctimas de accidentes de tráfico? Santos Agrela nos lo cuenta todo enseguida. Ahora un poquito de música.
Continuamos en nuestro magazine en Málaga TV y en los últimos minutos del programa, en los últimos 20 minutitos, pues vamos a abrir como cada miércoles nuestro espacio de servicio público. Hoy una vez más contamos con nuestro amigo y colaborador del programa, nuestro abogado Santos Agrela Páez. Santos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Bienvenido al programa. Hoy vamos a hablar de accidentes de tráfico y lo vamos a enfocar desde el punto de vista de si somos víctimas de un accidente de tráfico con daños materiales en nuestro vehículo o daños personales pues por lesiones producidas o como consecuencia de ese accidente, ¿no? Tenemos derecho a en principio a una indemnización, se entiende, por parte de la compañía de seguro del vehículo contrario, ¿no? Que nos ha impactado, ¿no? Efectivamente, con el sistema, por decirlo así, normativo que tenemos derecho a que se resarzan todos los daños que se hayan producido, tanto personales, como tú comentabas, a nivel de lesiones, como materiales por los daños que se hayan producido en el vehículo. Y esto pues evidentemente tiene un procedimiento que empieza por una reclamación extrajudicial y bueno, va avanzando en el sentido de conseguir el objetivo que sería resarcir estos daños que nos han ocasionado. Entiendo, Santo, que lo suyo es tener siempre la representación que nos represente un abogado, no ir por libre, porque a veces este tipo de situaciones pues se alargan en el tiempo, son muy farragosas y mucho tienes que pasar también pues por una revisión o un peritaje médico, ¿no? Con lo cual no está de más el que estemos representados en todo momento durante el proceso, que puede alargarse. Efectivamente, aquí la designación de un abogado es interesante porque, como tú comentas, bueno, va a defender nuestros intereses, ¿no? Entonces esto parte de guiarnos un poco en cuál va a ser el procedimiento, cuáles van a ser los pasos a dar y también defender nuestros intereses llegado un momento que, bueno, pues el que la aseguradora, por ejemplo, la oferta que nos haga, la propuesta de indemnización, sea insuficiente según nuestro criterio o pensemos que no cubre al menos lo que debería cubrir. Vamos a ir, si te parece, paso a paso, ¿no? Somos víctimas de un accidente, nos dan un golpe, por ejemplo, por detrás y tenemos daño en nuestro vehículo y aparte, por ejemplo, pues cervicales, daños personales. ¿Cuáles serían los primeros pasos, cuáles serían los primeros trámites a hacer? Bueno, en primer lugar, la persona que se haya visto afectada lo que tiene es que dar parte a su compañía. Así su compañía obviamente tendrá conocimiento y podrá hacer determinadas gestiones. Es posible que nos encontremos con el inicio de todo esto en un parte amistoso, es decir, hemos tenido un siniestro en la calle o en la carretera y llegamos a firmar un parte amistoso que se llama entre los dos conductores de los dos vehículos o más vehículos si lo hubiese implicados. En ese momento damos parte a nuestra compañía. Si nuestra compañía tiene el parte amistoso, va a ser más fácil. Tenemos los datos de la compañía contraria, sabemos quién ha asumido la responsabilidad. En caso de que no, bueno, pues tendremos ya que partir de los datos de los que tenemos. En el momento en el que la compañía ya tiene ese parte, ya sabe que ha habido un accidente, podemos entrar en lo que nosotros recomendamos en muchas ocasiones, que sea la libre designación de un abogado, que consiste en, ante ese accidente y antes de que la compañía con su propio abogado nos asista, que nosotros podamos designar un abogado de nuestra confianza para que, como decíamos al principio, represente nuestros intereses y luche, entre comillas, por nuestros intereses. Santo, en el momento de que se produzca el accidente, ¿es importante recoger testimonio de testigos, algún teléfono? ¿En qué caso, por ejemplo, verías tú necesario el llamar a la policía, a la Guardia Civil, llamar a algún cuerpo de seguridad? Siempre que veamos que, por supuesto, la otra persona no está dispuesta a colaborar, siempre que no se firme un parte amistoso. Muchas de las personas que nos estén viendo ahora tal vez tengan en mente como un parte amistoso. Suele tener dos colores diferenciados, aparecen una serie de espacios a rellenar, por supuesto datos personales del conductor, matrícula del coche, cómo se produjo el siniestro, datos de contacto. Entonces, si tenemos todos esos datos, todo va a ser mucho más sencillo. En caso de que veamos que esto no es así, lo ideal es, por supuesto, tomar referencias de cualquier testigo que haya podido anotar matrícula del coche, modelo del coche, o, por supuesto, si es un accidente ya de cierta entidad, sin duda llamar a la policía o a la Guardia Civil en su caso sería recomendable. Es más, en muchas ocasiones van a ser ellos los que lleguen allí sin ni siquiera haberlo llamado nosotros mismos, sino porque alguien ya lo haya llamado. Si todo va bien y la compañía aseguradora nos hace una oferta que cubre nuestras expectativas, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, si ellos hacen una oferta que cubra nuestras expectativas, van a tener un plazo limitado para pagarlo, un plazo corto. ¿Por qué? Porque si ellos hacen una oferta que nos interesa, lo que se llama oferta vinculante, es decir, les vincula en caso de aceptarla a nosotros,
Una vez que la hemos aceptado, lo único que ya cabe por la compañía es pagarla. Esto también es importante que destaquemos, que aceptemos esa oferta no quiere decir que estemos renunciando a posteriores acciones judiciales. Puede ser que estemos reclamando 10.000 euros, la compañía entienda que nos corresponden 5 y nosotros aceptemos esos 5, lo que no quita que el resto lo vayamos a reclamar judicialmente. Por lo tanto, el plazo sería ese: oferta vinculante, aceptación de la oferta y pago en un tiempo reducido, porque si no generaría intereses que irían en nuestro beneficio, claro. Santo, se me ha olvidado preguntarte algo que creo que también es importante. Desde la fecha en que se produce el accidente, ¿hay algún margen de tiempo de días para comunicar a nuestra aseguradora que hemos sido víctimas de un accidente? O como, bueno, aquí lo estamos enfocando desde el punto de vista de la víctima, ¿no? Pero entiendo que también la persona que provoca ese accidente, de manera, por lo general, no involuntaria, pero también tendrá un límite de días para comunicarlo, ¿no? En principio serían 7 días. Por supuesto podemos encontrar excepciones, como por ejemplo la persona está hospitalizada. Evidentemente, si por desgracia tiene un accidente grave, esta persona está hospitalizada y no ha podido materialmente comunicar a su compañía, pero tenemos pruebas suficientes, como decíamos antes, testigos, policías, partes, etcétera, de que ese accidente se ha producido y nosotros hemos sido bueno, pues una de las víctimas, por supuesto no habría problema. Pero en una situación normal, lo ideal es, conforme se tiene el accidente, al día siguiente, comunicarlo a la compañía. ¿El pago de la aseguradora del vehículo que provoca ese accidente, qué incluye? ¿Qué debe asumir la aseguradora? Bueno, en principio, como decíamos, puede incluir distintos conceptos. No estamos hablando de daños personales a nivel de lesiones, estamos hablando de daños materiales, del vehículo principalmente, y algunos gastos que puedan haber ido relacionados, ¿no? Por ejemplo, si hemos acudido a una rehabilitación y para esa rehabilitación hemos tenido que hacer algún desplazamiento, tenemos algún gasto médico o incluso, bueno, cualquier gasto de no haber podido utilizar nuestro propio vehículo. Eso podría también reclamársele a la Eso te iba a decir, que por ejemplo, si nosotros durante un mes, 2, 3, nos quedamos sin vehículo o directamente, pues por la lesión, no podemos conducir, si tenemos que desplazarnos en taxi, en autobús, todo eso se puede ir sumando a en ese litigio, en esa denuncia. Se le podría sumar. Sí que es cierto que ellos van a intentar discutirlo, es decir, pongámonos en el papel de la aseguradora, ellos por supuesto van a cubrir, porque la ley le obliga a ellos, ¿no? Se lo impone, a cubrir determinadas partidas, determinados conceptos, pero siempre van a intentar discutir, bueno, pues si los días son leves, que es lo que se llama, ¿no? Moderados, graves, que son en función de esa calificación, van a pagar más o menos por cada día, ¿no? Y por supuesto los gastos lo mismo, ellos intentarán argumentar que esos gastos pues no han sido necesarios y poco menos que se ha hecho porque hemos querido, aunque también es cierto que no todas las aseguradoras tienen ese comportamiento. Hay que entender que las aseguradoras también hacen un trabajo en ese sentido correcto y normalmente las ofertas que hacen suelen ser razonables, pero sí es cierto que tener un abogado independiente que defienda los intereses del accidentado es lo más recomendable. Por ahí va te quería preguntar, ¿es lo más recomendable entonces un abogado que sea ajeno incluso a nuestra propia compañía? Sí. ¿Por qué? Bueno, el abogado, al ser ajeno a la compañía, pues evidentemente va a defender no los intereses de la compañía, sino los intereses del perjudicado. Y esto además tiene una razón muy simple. En la minuta final que pase el abogado también irá en función de esa indemnización, la cuantía de esa indemnización. No es lo mismo conseguir una cuantía de 1.000 euros con una cuantía de 10.000 euros. Por lo tanto, ¿qué mayor motivación para un abogado de intentar conseguir por el cliente lo máximo posible cuando sus propios honorarios van en función de eso? Tengo entendido que en nuestro país hay algunas aseguradoras que tienen una especie como de acuerdo entre ellas, no todas, pero sí hay algunas aseguradoras que tienen un acuerdo entre ellas y que en muchas ocasiones, cuando se produce un accidente, la propia víctima recibe la indemnización que le corresponda de su propia compañía y no de la compañía contraria, no de la compañía del coche que ha provocado ese accidente. En algunos casos ocurre eso, ¿no? De aseguradoras que tienen acuerdos entre ellas y en indemnizaciones que no sean especialmente cuantiosas, pues no sé, a lo mejor 6.000, 12.000 euros, pues la asume la propia compañía del vehículo y del conductor, digamos, o del pasajero afectado o víctima de ese accidente, ¿no?
Sí, bueno, hay ciertos convenios, ¿no? Las aseguradoras tienen ya hechas sus cuentas, como aquel que dice, y entonces saben que... Cuadran números. Efectivamente, hoy Sí. por ti, mañana por mí, yo sé que si hoy me estás reclamando 600 euros, bueno, seguramente si tú lo pagas a tu propio asegurado, mañana se va a dar el caso contrario con uno que era asegurado mío y que el que provocó el accidente era tuyo. Es una manera también de agilizar, ¿no?, el proceso. Efectivamente, de una manera más simple. Aunque también desde el punto de vista del ciudadano de a pie y de cualquier ciudadano podemos ser, ¿no?, pues sufrir un accidente y ser víctima de un accidente, yo creo que es un motivo más de peso para también coger un abogado externo a la compañía, ¿no? Sí, sobre todo porque yo esto muchas veces se lo intento explicar a los clientes, ¿no? El tema de la libre designación de abogados, la cobertura de defensa jurídica. Esto es muy interesante porque al final el abogado se puede elegir libremente, puede elegir un abogado de tu confianza, externo a la compañía, y que además... Todo depende, evidentemente, del acuerdo al que se llegue con el abogado, pero que además cobre su minuta de la propia compañía aseguradora. ¿De acuerdo? Esto es una cobertura, una cláusula que establece normalmente las pólizas de seguro, que es la de cobertura de defensa jurídica. Que suele ser hasta 600 euros aproximadamente, ¿no? Hay Más o una menos, horquilla dependiendo de cada compañía, hay algunas que lo establecen en 600 euros, otras llegan incluso hasta 3.000, hemos visto en alguna ocasión. Sí. Pero lo interesante es eso, que el cliente sabe que aunque va a tener un abogado externo que le va a defender, finalmente la minuta de ese abogado no va a tener que pagarla él, el asegurado, lo va a pagar la aseguradora. Por supuesto estamos hablando de que esto dentro de la libertad de pacto Claro. que hay entre cliente y abogado, de fijar unos honorarios. Pregunta también, es claro, nos asaltan muchas dudas, así que como tenemos aquí a Santo, que es un experto y abogado que trabaja en estos temas, esa minuta de ese abogado, aunque sea un abogado externo, esa minuta sí que la cubre hasta donde diga la cobertura de nuestro propio seguro, ¿no? Efectivamente. Luego entiendo que a lo mejor ese seguro se lo podrá reclamar al otro, ¿no? ¿O no? Sí, efectivamente. Luego hay lo que se llama la repetición o el recobro, ¿no? Depende de cada situación, podemos encontrar una situación o en otra. Si finalmente la compañía aseguradora entiende que a ti te ha cubierto determinadas o determinados daños tu propia compañía, es lo que hablábamos antes, ¿no? Pero luego la culpa la puede tener la otra compañía, eso no quita que una compañía pueda reclamarle a otra compañía. De todas formas, es verdad que el asegurado ya esa es una parte de la película que ya no vive. Y no le corresponde, no, pero yo lo decía sobre todo porque el ser víctima de un accidente de tráfico que implica normalmente un proceso judicial, el tener un abogado que nos represente, si eso al final, aunque nos indemnice a lo mejor la otra compañía, pero si el gasto del abogado repercute en nuestra compañía, si eso al final puede implicar que al año próximo pues nos vayan a subir la prima del seguro, no entiendo En que principio no, en principio no, es decir, eso no tendría por qué ser así. ¿Qué ocurre con los daños materiales? Con los daños en el vehículo, normalmente cuando hay un accidente nos dicen, nos dan un listado como de talleres a los que tenemos que llevar el vehículo. Ese listado entiendo que lo ofrece la compañía, ¿cuál? ¿Nuestro abogado no lo dice o la compañía nuestra, la contraria? Ahí, por ejemplo, en el tema de la reparación de los daños materiales, hay de todo. Hay gente que cuando designa al abogado solamente lo hace para los daños personales, las lesiones, porque siempre son más conflictivas, ¿no? Si uno le da un golpe en el coche por detrás y el típico latigazo cervical, ¿no?, que es, por decirlo así, la lesión más frecuente, típico golpe que te da en el cuello y por el movimiento brusco, bueno, pues te duele el cuello, parte de la espalda, etcétera. Esos son meses de rehabilitación luego, ¿eh? Eso es verdad que hay gente que, dependiendo muchas veces de la edad, patologías previas y tal, pero puede complicarse. Y hasta dejar secuelas también. Y hasta dejar secuelas, efectivamente. Depende ahí, bueno, pues por supuesto de la edad de otros parámetros que pueda complicarse más o menos. Pero, por ejemplo, en este caso, las lesiones sí podrían entrarse mucho más a discutir. Bueno, pues es que esta persona presenta molestias, entonces cuando lo ve el médico de la compañía aseguradora, entiende que, bueno, que esto es una lesión sin más. Sin embargo, si lo llevamos a un médico particular que lo vea, pues tal vez acredita, incluso con pruebas fehacientes, que esta persona está sufriendo algo más de lo que dice la compañía aseguradora. Entonces esto sí es mucho más discutible. Ahora, daños materiales. En muchas ocasiones el daño material no es nada discutible, es decir, la parte de atrás del coche ha sufrido un golpe y por lo tanto hay que hacer reparación de chapa y pintura valorada en X euros que se va a arreglar en el taller tal. Eso muchas veces no requiere una defensa jurídica tan exacta y por lo tanto muchas veces se deja a un lado. Es la propia compañía la que, bueno, pues entre los convenios estos que hablábamos antes o con sus propias coberturas arreglan el vehículo y listo. Si estamos en otra situación, por ejemplo, que la compañía se niegue a arreglarlo, mire usted, es que el valor venal
que uno de los conceptos importantes en toda esta historia del vehículo es inferior a la reparación. Es decir, un vehículo antiguo tiene 20 años. Esto es una faena si le ocurre a una víctima, porque claro, es lo que estás contando, que puede ser que el vehículo sea muy antiguo y que el valor en el mercado de ese vehículo sea casi nulo. Efectivamente. Y que la reparación de ese vehículo sea muchísimo más cuantiosa y la compañía dice, bueno, ¿qué vale ese vehículo en la calle? 300 euros. Toma 300 euros, pero con eso no vas a cubrir la reparación y te quedas con 300 euros pero sin coche. Efectivamente, ese es un problema. Muchas veces el valor se toma unas tablas técnicas donde aparece, bueno, pues el año, el modelo, la matriculación, etcétera, etcétera, sale un valor. Ese coche tal vez a precio de mercado tiene un valor superior. Bueno, esos son los pequeños resquicios que nos quedan para negociar, ¿no? Es decir, tú me ofreces 300 euros porque una tabla dice que este coche vale 300 euros, pero la realidad es que este coche yo lo he encontrado en segunda mano por 3.000 euros, porque el caso es que el coche me llevaba, me traía y funcionaba. Me hacía la bio, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, si te dan 300 euros, ni vas a poder reparar el coche, ni vas a poder comprarte un coche, ¿no? Entonces, estas son esos casos, ¿no?, en los que quizás sí merezca la pena intentar pelearlo algo más. ¿Estos procesos suelen ser muy largos, de más de un año, o a veces se resuelven en pocos meses? Depende, tenemos, como decíamos al principio, dos vías, la extrajudicial y la judicial. Si estamos en la vía extrajudicial, lo normal es que nosotros pongamos que hay unas lesiones, que normalmente donde principalmente actúa el abogado, normalmente la gente que no tiene lesiones no acude a un abogado, directamente trata con su compañía, la compañía le arregla el vehículo y listo. Si estamos hablando de unas lesiones, una de las cosas que marcan ese periodo va a ser cuando finalizan las lesiones. Si estamos hablando de una persona que tarda en rehabilitarse 3 meses, pues a partir de los 3 meses podremos pasarle toda la documentación a la aseguradora y que esta aseguradora haga una oferta vinculante. Hasta no tener esa documentación médica no va a poder valorar realmente cuáles han sido los daños. Desde el momento en que tiene toda esa información, tiene 3 meses para hacer una oferta vinculante. Por lo tanto, 3 meses más que le sumamos. Y a partir de ahí será cuando, si estamos conformes, aceptemos y a los pocos días recibamos el pago, o si no estamos conformes, podamos acudir a la vía judicial. Si acudimos a la vía judicial, ya por desgracia, sea un procedimiento o sea otro, mínimo, ponle un año más. Un año más. En cualquier caso, tengo entendido, Santos, que la mayoría de los litigios al final se resuelve vía extrajudicial, ¿no? Que no se llega a juicio, no se llega no tiene que intervenir un juez o una jueza, ¿no? Normalmente sí, porque al final a las compañías les interesa, es decir, y también al asegurado le interesa. Cuando estamos hablando de una posible negociación, otra cosa es que se niegue por rotundo el siniestro y uno se crea con capacidad y con pruebas suficientes para reclamar determinada indemnización. Pero si estamos hablando de una negociación en la que al final las cantidades chispa arriba, chispa abajo son razonables, tanto a compañía como a asegurado muchas veces le interesa llegar a un acuerdo y finalizar y cobrar. Lo mismo que decía que hay unas tablas, ¿no?, de valoración del vehículo, de los daños, hemos puesto el ejemplo del accidente más típico, que es daño en las cervicales por impacto, por golpe por detrás, ¿no? Hay unas tablas que a lo mejor para regirse, ¿no?, a la hora de solicitar una indemnización u otra, la cuantía de la indemnización, pues en función de a lo mejor de los días o de los meses que está en rehabilitación, a lo mejor incluso los días de baja, ¿no?, de tu trabajo. ¿Todo eso va sumando o no tiene nada que ver? Sí, eso también va sumando. Eso sería lo que se llaman los días de perjuicio leve, moderado o grave. Entonces, bueno, en función de eso es cuando se calcula estos días, cuántos han estado, y por decirlo así es la traducción de cómo de impedido has estado. No es lo mismo unos días de perjuicios leves en el que uno ha podido llevar una vida normal, pero bueno, ha tenido que ir a determinada rehabilitación, o a que haya estado de baja laboral, o a que haya estado hospitalizado. Es decir, en función de lo que haya afectado a tu vida normal, se gradúan esos días y cada día se le otorga un valor superior. Pues tenemos que dejarlo ya aquí, nos quedamos ya sin tiempo, Santos, pero ha sido muy interesante. Yo espero que hayamos podido aclarar muchas dudas respecto a este tema, ¿no? Así somos víctimas de un accidente de tráfico, pues los pasos a seguir a la hora de reclamar a la compañía contraria pues unos daños materiales en nuestro vehículo o unos daños pues personales en el caso de que lo hayamos sufrido. Muchas gracias y para ponernos en contacto contigo, para que nuestros espectadores puedan plantearte alguna duda o incluso hacerte alguna consulta, ¿cómo pueden hacer?
Pues bueno, podrían llamar al número que aparecerá en pantalla, al 659 28 04 83, o también buscando mi nombre, Santos Agrela Páez, en Google, seguro que le aparecen distintas formas de contacto. Pues Santos, muchas gracias y nos vemos en poquitas semanas aquí en Málaga TV. Muchas gracias, igualmente. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, una edición más del magazine de PTV de Málaga TV, pero mañana jueves regresamos con más entrevistas, reportajes, un poquito de actualidad, entretenimiento, cultura, aquí en PTV Málaga, en Málaga TV. Gracias por estar ahí y hasta mañana.